Estos son los resultados de las elecciones generales. El PSOE arrasa en los comicios. Podrá gobernar con ayuda de Podemos o con ayuda de Ciudadanos. Tiene para elegir. Este es un escenario que difiere completamente del que se está produciendo en el resto de Europa. Mientras que en el antiguo continente sube la abstención y las opciones identitarias, España vuelve a abrazar la socialdemocracia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, una jornada hoy en la que evidentemente nos toca hablar de las elecciones. Empiezo saludando a mis contertulios. José Luis Escobar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también saludamos al tercero, Lucio Muñoz. Lucio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros, un honor. Pues arrancamos analizando estos resultados, José Luis, unos resultados con los que parece que hemos alargado la agonía, porque tal y como decía yo en la introducción, mientras estamos viendo que en otros países las opciones identitarias y la abstención crece, en España volvemos a abrazar la socialdemocracia, por lo que parece que nos queda todavía un tiempo para entrar en esa segunda fase. Bueno, yo creo que hemos retrocedido a la fase -1. Hemos entrado triunfantes y garbosos a la fase -1. Mira, ha habido un incremento de la legitimidad del régimen, de un régimen autoritario y corrupto, sin separación de poderes, sin representación, brutal. Ha habido una participación del 75,7%, que es un espaldarazo muy serio al régimen, y ha sido la mayor participación del siglo. Ha habido una despreocupación absoluta por la soberanía nacional. ¿En qué sentido? Uno de los problemas principales que tiene España son los 4.333 millones de euros mensuales de deuda. Esos 4.333 millones mensuales de deuda traerán como consecuencia una deuda que no podamos hacernos frente, y tendrán que hacerse cargo, como pasó en Grecia, Europa, de ponernos las medidas que consideren oportunas. Es decir, nos estamos despreocupando de nuestra propia soberanía, porque incrementar la deuda significa renunciar a ella. Ha habido una despreocupación por los efectos que puede tener un incremento de impuestos, puesto que todo el PSOE lo que lleva diciendo desde el principio es que va a aumentar el gasto y por tanto va a tener que subir los impuestos. Y luego hay un problema muy grave con los nacionalismos pujantes. La izquierda republicana ha sacado el mejor resultado de su historia, pasando de 9 a 15 diputados. El PNV ha sacado el mejor resultado de su historia, con 6 diputados. Y luego lo que hace el contrapeso a esta pujanza de los nacionalismos, que es el nacionalismo español, pues hombre, ha resultado francamente un fiasco, porque se ha centrado en Vox, que no es realmente un partido político, en el sentido que no es un intermediario entre el Estado y la nación. Vox ha querido representar a la nación misma, y aquí así que ha sido un golpe bastante duro. Fíjate, hablabas al principio de tu intervención, José Luis, de la alta participación. Hemos visto que hay un 25% de abstención. El problema que encontramos con la abstención es que no sabemos qué significa. No sabemos si es una abstención activa, si es una abstención porque pasan olímpicamente de ir a votar las personas que han decidido quedarse en casa. Y ese es un problema que nos hace difícil calibrar hasta qué punto ha habido gente que se ha quedado en casa a sabiendas de que estaba realizando una abstención activa. Bueno, yo creo que es importante, sería importante saberlo, pero es imposible. Lo que sí que es cierto es que esta alta participación recuerda mucho, pues, al efecto que te voy a decir yo, de cuando Franco quería aprobar una ley fundamental, que iba el 95% de los votantes, y además lo aprobaba con un 90%. Es decir, están dando legitimidad, los españoles están dando legitimidad a un régimen autoritario, porque un régimen sin separación de poderes, por definición, es un régimen autoritario. Y este sí es un problema, porque parece que retrocedemos al siglo XIX, al vivan las caenas. Es un pueblo que parece que no tiene conciencia de su propia indefensión ante la soberanía de los partidos. Ha habido sin duda un fenómeno en estas elecciones, que ha sido el fenómeno Vox. No ha sido tan fuerte como esperábamos en un primer momento. Lorenzo, ¿por qué piensas que estas opciones identitarias, estas opciones que de alguna manera representan ese sentimiento de unidad nacional en España, no acaban de cuajar? Bueno, entre otras razones, a mi modo de ver,
porque Vox no es exactamente un partido identitario como lo puede ser, yo que sé, el Frente Nacional de Le Pen, ¿no? Yo creo que según qué cuestiones se puede parecer, pero si analizamos a fondo su programa electoral, no es un partido que esté contra Europa, es un partido que quiere reformar Europa, por poner un ejemplo, ¿no? Ni es un partido que está contra la inmigración en términos absolutos. Es un partido que lo que está diciendo es que pretende modificar o moderar la inmigración y además, sobre todo, filtrarlo a través, yo diría, de una cierta cualificación, ¿no? En cuanto al número de inmigrantes y como decimos, a la calidad o el origen incluso mismo, ¿no? No es lo mismo que vengan en pateras de manera ilegal o que vengan con contratos firmados de, yo qué sé, de cualquier país de Sudamérica, por poner un ejemplo. Por otro lado, la mayoría de este tipo de partidos identitarios tienen al Estado como un factor muy importante en cuanto a la posibilidad de intervenir la economía nacional. Bueno, ya hemos visto que el programa económico de Vox es un programa que está basado en dos cosas. La primera, en la reducción absoluta de impuestos, o muy grande, no absoluta, pero muy drástica. Y segundo, eso no se, digamos, que se sustenta o se mantiene con un incremento o sea, es decir, esa reducción se produce a través de la reducción del gasto, que es de la única manera que se puede, digamos, digerir, ¿no?, por parte de una sociedad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no es un partido al uso identitario, no es un partido pues como los que podemos ver en este momento en Europa. ¿Por qué todavía no ha surgido? Bueno, pues a lo mejor es que en España o no se dan las circunstancias o simplemente 40 años de franquismo pues todavía para la parte de la derecha, porque en cuanto al populismo de izquierda sí que lo tenemos, obviamente, pues está aquí, ¿no? Yo, por añadir algo más a la pregunta que me hacías, Xavier, te diría que para mí el resultado es un absoluto desastre. Quizá no tanto porque, como decía José Luis, el régimen se ve fortalecido, como por el hecho de que si alguna forma podía empezar a ver de reformar y de mejorar este régimen, que bueno, es la tesis en la que yo me encuentro desde hace mucho tiempo, pues se está viendo completamente desbaratada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ha vuelto a gobernar la izquierda después de 8 meses desastrosos, y lo que sí que es evidente, para mí, como una de las conclusiones rápidas, es que aquí no hace falta cambiar la ley electoral como en Grecia, independientemente de que nos gustaba muy poco, o como la que quisieron poner en Italia con el ómnibus, es decir, 50 escaños al partido que gana. No, 50 escaños los tiene el partido que gobierna. O sea, tiene un plus de 50 escaños, tal y como está el régimen de poder establecido en España, el control que se tiene sobre todo de los medios de comunicación e incluso del propio presupuesto a través de los decretos que hemos visto. Es decir, tienen en el entorno cualquiera que llega, y la cuenta la podemos hacer con Sánchez muy rápidamente. O sea, uno no puede ganar en 4 días tantísimos escaños, porque, digamos, de una manera natural, el poder lo ofrece, y eso es una de las cosas que tendríamos que tener muy en cuenta para ver si podemos cambiarlo. Fíjate, hablábamos de Vox como una opción quizás algo más drástica en cuanto a la migración, evidentemente si lo comparamos con otros partidos como Podemos o el Partido Socialista, ¿no?, que son más propensos a abrir las fronteras sin ningún tipo de control. Y hay un municipio, quizás por cercanía, yo que vivo muy cerquita de Rentería, es un municipio que está en Guipúzcoa, a muy pocos kilómetros de San Sebastián, es una zona en la que tenemos una inmigración masiva tremenda. Hay un barrio entero que ha sido, podríamos decir, prácticamente ocupado por musulmanes, y sin embargo, si vemos los resultados de este municipio, vemos que en primera posición tenemos el Partido Socialista con más de 4.000 votos, Podemos, que se acerca a los 4.000, Bildu en tercera posición con casi 4.000 también, el PNV en cuarta posición con 3.000, y luego vemos quizás las opciones más contrarias a la inmigración, que podrían ser el Partido Popular, ya baja hasta los 768, Ciudadanos 465 y Vox 208. Vemos que el tema de la inmigración, Lucio, no es un tema que consiga calar tanto como para dar un vuelco en los resultados electorales. Yo pienso que
que España es diferente, como no podía ser de otra manera, porque desde mi punto de vista sí sería un efecto importante para cambiar los resultados electorales. Y de hecho, creo que en el futuro lo será. Pero en el futuro también podría pasar un efecto totalmente a la inversa, es decir, que ya no hubiera pues vuelta atrás. En este caso, hay un efecto importante que solo ocurre en España, y es la alianza entre la inmigración, entre el independentismo catalán y vasco, sobre todo más en el catalán, en el caso del independentismo catalán, y en la izquierda española. Esta alianza es contra la derecha, contra el centro derecha y contra la integridad territorial de España, contra la unidad de España, contra la propia nación. Pero esta alianza, que en principio, recordemos en Cataluña, cuando Pujol no quiso pues que entrara inmigración de habla hispana, y por eso permitió la entrada masiva de musulmanes en Cataluña, simplemente por el efecto del idioma, por el efecto antiespañol. Esta situación actualmente se está volviendo en contra. Aunque todavía los medios de comunicación sectarios y al servicio del independentismo catalán y de la izquierda, pues evidentemente a este asunto no le están dando la repercusión que merece. Pero este tema en el futuro será un grandísimo problema, puesto que la comunidad musulmana nunca se integrará en una democracia liberal. Aunque para mí y para vosotros la democracia en España sea una pseudodemocracia, pero en este caso pues no se integrarán ni en una pseudodemocracia ni en una democracia real, porque ellos no creen en la democracia, ni en las sociedades con un Estado de Derecho y una economía liberal o semiliberal o socialdemócrata incluso, como es en España. Pero en cualquier caso nunca se integrarán, y en el futuro pues evidentemente la comunidad musulmana creará partidos, como ya hay un partido en Ceuta, y estos partidos defenderán, pues, como no puede ser de otra manera, el islamismo, la ley sharia, y por supuesto pues irán en contra de todos los valores, de todos los principios y que identifican tanto a España como a Europa. Por tanto, aunque ahora muchas personas no perciban este problema realmente, en el futuro será un grandísimo problema para España, sobre todo el Islam, puesto que la inmigración hispanoamericana yo no la veo un gran problema. Es decir, al revés, muchísimos hispanoamericanos se integran en España tranquilamente, trabajan, y bueno, pues no creo que sea ningún problema. Pero la invasión musulmana, porque no es una inmigración sino es una invasión, sí que representará un grandísimo problema en el medio plazo. Fíjate, sobre todo por lo que opinan de las mujeres y de colectivos como los homosexuales, que curiosamente son los más vinculados a la izquierda. En fin, esto quizás sea más a medio plazo, Lucio, pero lo cierto, tú además siendo economista lo sabes muy bien, a corto plazo tenemos una crisis que se avecina en poco menos de un año. ¿Crees que esto podría ser lo que haga entrar a España en esa segunda fase, romper con la socialdemocracia y dar la vuelta a la tortilla? Bueno, en España yo no me atrevo a pronosticar absolutamente nada, porque ya vemos el cambiante entorno económico-político que tenemos constantemente, pero lo que sí está claro que la izquierda sigue siempre un mismo patrón nefasto para la economía, en este caso de España. Recordemos que se está reproduciendo la etapa de Zapatero, es decir, actualmente tenemos una desaceleración económica que está encubierta, y ha conseguido engañar a media España, a la España subvencionada que ha votado PSOE-Podemos. ¿Por qué digo que es encubierta? Pues porque es una desaceleración mayor de lo que aparenta en principio. Recordemos que ha caído el índice de producción industrial, se han frenado las exportaciones, cae la inversión y se ralentiza la contratación empresarial. Pero ¿qué ocurre? Pues que esta ralentización del crecimiento económico, que ya vimos los efectos, que ya hemos visto los efectos y se produjeron los primeros síntomas a finales de 2018, y la desaceleración también en el ritmo de creación de empleo, que también vimos los primeros síntomas cuando finalizó en 2018, están
encubiertos. ¿Y por qué? Porque están encubiertos por un incremento brutal del gasto público y por un aumento de la contratación de empleados públicos. Esta es la cubierta a la que me refería al principio. Siempre lo hace así la izquierda, siempre lo hace así el socialismo. Y también está encubierta esta desaceleración también por una inercia positiva de la compra de vivienda. Este entorno económico de negación de la crisis, pues nos recuerda al 2018, cuando Zapatero negó también la crisis y evidentemente pues ya sabemos cuáles fueron los efectos. Podemos decir que la desaceleración económica que actualmente pues se cierne sobre España, con la llegada de este gobierno se incrementará aún más, tanto si pacta con los nacionalistas catalanes teniendo mayoría absoluta, como si no pacta con ellos y decide gobernar por mayoría simple con el PNV, puesto que el tercer pacto que podría sucederse, que es el del pacto con Ciudadanos, pues a fecha de hoy está complicado que se pudiera producir, aunque no es descartable. ¿Y qué programa económico pues tiene la izquierda para España? Pues evidentemente crear un PRI a tipo comunista, para crear una España de ciudadanos subvencionados y perpetuarse en el poder. Es decir, el único proyecto que tienen es crear una dictadura al estilo bolivariano, puesto que lo único que plantean es incremento del gasto público, incremento de la deuda, con lo cual se imposibilitaría cumplimiento del objetivo de déficit, aumento de la presión fiscal, aumento de los costes laborales, aumento del salario mínimo, subida de las cotizaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, subida insostenible de las pensiones. Todo ello, pues, ¿qué ocurrirá con todo este paquete insostenible de medidas antieconómicas? Pues evidentemente que España se acercará irremediablemente a una recesión en el medio plazo. Por tanto, si a todo eso le añadimos que ha caído la productividad laboral, pues evidentemente el mercado de trabajo de España tiene unas malas perspectivas. Y también no olvidemos que el BCE en octubre termina el mandato de Draghi. Podría cambiar la estrategia, podría cambiar el plazo de la subida de tipos, se podría adelantar ese plazo que estableció Draghi y podría adelantarse la subida de tipos. No olvidemos que en octubre finaliza el plazo de mandato de Draghi, y todo eso por no olvidar el contexto, por no hablar del contexto internacional, económico internacional. No olvidemos que está subiendo el petróleo, que el Brexit amenaza y, por supuesto, tampoco podemos olvidar la desaceleración económica de la Unión Europea, con algunos países europeos ya en recesión, por ejemplo, como Italia, o el estancamiento de países como Francia. ¿Qué ocurrirá? Pues evidentemente que habrá un desequilibrio inevitable de las cuentas de este gobierno a lo largo de este ciclo económico adverso que se avecina en esta legislatura. No olvidemos ya que esta mañana el Bank of America pues ya ha alentado a los inversores a no invertir en España por el incremento de la volatilidad, por la inestabilidad económica y la incertidumbre política que se avecina. Y evidentemente les ha dicho a sus inversores, les ha recomendado que no inviertan porque puede haber un incremento de las primas de riesgo. Este es el panorama pues evidentemente poco alentador que se cierne sobre España, el panorama económico. Bueno, pues vemos cómo está la situación económica en España, que no es para nada buena a medio plazo y a corto plazo tampoco. José Luis, ¿esto será lo que nos haga entrar en esa segunda fase de la que hablaba yo al principio del programa? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Lucio por el brillantísimo examen que ha hecho de la economía española en 2 minutos. O sea, el hombre ha dado una cantidad de datos y una cantidad de ideas asombrosa en muy poquito tiempo. Sí, yo creo que va a ser un revulsivo. Ahora mismo hay 2 componentes en la situación política muy comprometedores en España. Uno es el nacionalismo independentista y su reacción, que es el nacionalismo español,
Y el otro componente es el asunto económico. El asunto económico, como ha explicado perfectamente Lucio, va a traer nos va a dar unas pesadillas bastante serias en esta legislatura. ¿Cómo va a reaccionar la gente o la población ante esto? ¿Se va a deslegitimar el régimen por sí mismo con estos dos factores? Pues mira, es muy fácil que nos pase lo que a Grecia, que sencillamente se han agachado la cabeza, se han acomodado a las restricciones que les han impuesto de Europa y aquí paz y luego gloria. Yo creo que es preciso ya deslegitimar el régimen, pero con otro tipo de estrategia. Yo soy más partidario de Gandhi, decía aquello de que para luchar contra un régimen no es necesario el derramamiento de sangre, basta avergonzarlo, decía, basta avergonzar a los que mandan, y así consiguió la independencia de la India. Luther King siguió esa misma estrategia, y Mandela siguió esa misma estrategia. Algo así tenemos que hacer en España, porque francamente tenemos un panorama francamente muy malo, habida cuenta del espaldarazo que ha recibido el régimen en estas votaciones. Cuando caiga este futuro gobierno que se forme en unas semanas con Pedro Sánchez, Lorenzo, ¿tú crees que llegará otro gobierno de derechas tipo el de Rajoy que también será incapaz de llevar adelante al país por un buen camino? Bueno, para mí es que hay una diferencia fundamental, o sea, hay una diferencia abismal entre lo que tenemos como resultado en estas elecciones y lo que podría haber sido, ¿no? Independientemente de que hay que cambiar muchas cosas, o precisamente porque hay que cambiar muchas cosas, y a lo mejor no todas, pues es posible cambiarlas en un cuarto de hora, la diferencia es abismal. O sea, para mí no tiene nada, absolutamente nada que ver, por eso me siento pues presa también en este momento del pesimismo. Bueno, ya saldrá el sol, obviamente, o así lo esperamos, pero eso para mí es obvio que es que no tiene nada que ver el resultado que ha habido, y se supone que los gobiernos probables que van a comprometerse o que van a formarse con los que se podían haber formado. O sea, para mí no tiene nada que ver, insisto, un gobierno en donde hubiese estado Vox, el Partido Popular de Casado y Ciudadanos, partidos que dos de ellos están promoviendo tres de ellos una gran rebaja fiscal, por un lado, que para mí es absolutamente necesaria, acompañada en mayor o menor medida de un recorte del gasto público superfluo. Con esas dos cosas, una parte importantísima de lo que adelantaba Lucio podría evitarse solo con bajando impuestos y reduciendo gasto. Ya sé que no es moco de pavo en un régimen tan clientelista como el que tenemos, pero con esas dos cuestiones, y tenemos que ser conscientes que había dos partidos que estaban claramente en esa línea. Si por otro lado también dos de los tres partidos, y ahora me estoy refiriendo a Vox y a Ciudadanos, tienen en su programa electoral la reforma de la ley electoral, defendiendo el sistema mixto alemán, que no es el diputado de distrito puro y duro, pero bueno, yo creo que se acerca muchísimo, teniendo en cuenta, si somos realistas, probablemente sea lo mejor a lo que se pueda aspirar en España, teniendo en cuenta que la izquierda es muy reacia a todo lo que significa, pues ese carácter que le dicen elitista y de los sistemas mayoritarios. Por tanto, yo lo primero que quiero decirte, Xavier, es que para mí hay una diferencia abismal entre lo que podía haber sido y lo que va a ser probablemente, si los españoles no presionamos para que, tapándonos todos la nariz, no evitemos, con un pacto PSOE-Ciudadanos, no queda otra que el PSOE pues comprometa el futuro, la unidad, la integridad y la prosperidad de España en los próximos 3 o 4 años, que es que, daos cuenta de una cosa, como bien apuntaba Lucio, yo no, y creo que también José Luis, yo no creo que España pueda aguantar 4 años de un Zapatero bis, o más peligroso todavía, con las reservas que tenemos, que no tiene nada que ver con las reservas que teníamos cuando comenzó la crisis anterior. Y es cierto que la crisis la tenemos pues prácticamente encima. Además, no es solamente una cuestión nacional, sino que, soplan vientos
internacionales en esa dirección, y aquí podríamos haber paliado una parte y vamos a hacer exactamente lo contrario. Por lo tanto, yo insisto en que este régimen, que se puede mejorar, casi con 4 cosas fundamentales se podría mejorar sustancialmente, no lo vamos a ver en los próximos años, porque al final faltará la grandeza en los partidos para poder pactar, como estamos diciendo, y por otro lado, yo diría la entereza en los ciudadanos para salir a la calle a exigirlo por el bien de nuestro país, de nuestra nación y de toda nuestra prosperidad. Fíjate, hace unas semanas hablaba yo con José Luis en otro programa precisamente de las propuestas electorales que hacían los partidos políticos y muchas veces la sensación que se nos queda es que se quedan en agua de borrajas. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el Partido Popular evidentemente era un partido que abogaba por la unidad de España y sin embargo no supo actuar o no supo parar el independentismo en aquel fatídico 1 de octubre. José Luis, te voy a devolver la pelota un poco hilando con aquel programa que hacíamos. ¿Tú crees que hubiera sido posible con un gobierno, digamos, de derechas o de centro derecha, poder llevar a cabo una serie de reformas dentro del sistema? Mira, yo creo que el independentismo no sería ningún problema en España, pero ninguno se hubiera diputado de distrito. Hubiéramos terminado de un solo golpe. Terminamos con 2 problemas, el de la representación y el del independentismo. Pero es que con el sistema actual el independentismo va a ser un factor de gobierno. Es decir, ahora mismo en España se entiende por izquierdas, se entiende por derecha toda aquella idea o acción que defienda la nación española. Eso se entiende por extrema derecha. ¿Qué se entiende, por tanto, por izquierda o por centro izquierda? Pues mira, todo aquello que sea que vaya contra la nación, es decir, una inmigración, por ejemplo, descontrolada, un independentismo, unos pactos con unos independentismos que vayan explotando la economía española o que la vayan ordeñando. Un sistema autonómico, por ejemplo, ahora sí es de extrema derecha decir que no al sistema autonómico, aunque eso derive luego en mayor servicios sociales como pueden ser educación o sanidad. En definitiva, nos hemos metido España se ha metido en un charco bastante difícil de salir. Si todo aquello que beneficie a la nación española va a ser considerado extrema derecha, ya me dirás tú por dónde salimos. Lo veo francamente mal. Y luego mira, una vez que un gobierno, una nación se acostumbre a tener estos índices de deuda, no se puede hablar de control de la nación ni de gobierno. Estamos cediendo la soberanía a Europa y eso es lo que nos está pasando y eso es lo que es previsible que nos siga pasando. Es decir, no tiene sentido ahora hablar de soberanía en España ni siquiera en las comunidades autónomas o de autonomías en las comunidades autónomas, puesto que estamos cediendo, queramos o no, a la fuerza, estamos cediendo la autonomía a Europa, porque terminará naturalmente haciendo lo que hizo con Grecia. Cerramos ya pronto el programa porque nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero terminar sin hablar de una pequeña porra de lo que pueden ser los futuros pactos. Lucio, antes me hacías un pequeño avance. ¿Cómo crees que van a ir los pactos a partir de ahora? ¿Crees que el PSOE se va a acercar más a Podemos o crees que después de las municipales Ciudadanos le va a empezar a gustar un poquito más? Pues hay un problema, que son los electores. Como pudimos comprobar ayer, la mayoría de la militancia del PSOE le pidió a este presidente, ya no por accidente que tenemos, pero sí el peor presidente de la historia de nuestra pseudodemocracia, le pidió a este presidente que no pactara con Rivera. Y en cuanto a Ciudadanos, tiene también un problema. No olvidemos que el 50% del electorado de Ciudadanos no quiere pactar con el PSOE, un posible pacto de gobierno. El otro 50% sí podría ser partidario. Por tanto, la estrategia de Rivera, si quiere consolidarse, yo no creo que lo haga, que lo pueda hacer, pero si quiere consolidarse como el líder del centro derecha en España, no debería pactar con el PSOE, pero por otra parte podría vender este posible pacto con el PSOE como una salida a la ruina económica y a la desintegración de España. Por tanto, podría presentar este pacto ante los españoles como un pacto para salvar a España. En este sentido, serán los estrategas de Ciudadanos los que decidan. Y en cuanto al PSOE, pues yo creo que a Sánchez
lo que le parecería más oportuno es gobernar con Podemos. Y, por supuesto, pues ya no sé si gobernar con mayoría absoluta con los independentistas, o por mayoría simple con los independentistas catalanes, o con mayoría simple con los independentistas vascos. En cualquier caso, yo creo que si tuviera un mínimo de sentido común Sánchez, pues abogaría por intentar este pacto con Ciudadanos, que sería, dentro del resultado que se plasmó ayer, sería lo mejor para España, un pacto de Ciudadanos con el PSOE. No sé si será posible, pero creo que deberían intentarlo ambos partidos, independientemente del resultado para sus intereses futuros, sino que deberían hacerlo por España. Pedirle a un partido político que haga algo por España me parece que es demasiado, pero en cualquier caso, Lorenzo, te paso la pelota. ¿Cómo crees que va a terminar el tema de los pactos? ¿A quién se va a acercar Sánchez? Pues yo creo que es probable que acabe gobernando en solitario, que vaya tirando de unos y de otros, negociando unas cosas con unos, negociando unas cosas con otros, porque es verdad que, pese a lo que acabamos de decir, yo he visto las noticias hace poco, la negativa. No puede ser de otra manera en este momento, de acuerdo, pero la negativa total y absoluta de Ciudadanos a pactar con Sánchez, lo cual no quiere decir nada, porque a Ciudadanos lo conocemos y pueden decir esto ahora y dentro de 2 o 3 o 4 semanas decir una cosa diferente. Probablemente, si se llegase a producir ese cambio de actitud, pues se debería a cierta presión, a ciertas encuestas, al reflejo de hoy, por ejemplo, Lucio, Pedro J. ya sacaba una encuesta en donde más de 2/3 partes, estábamos hablando de un 70-30 de los lectores del Español, estaban a favor del pacto con Ciudadanos. Es que, en fin, yo creo que casi cualquier patriota estaría a favor. Una de las cosas, y termino, que yo creo que tendríamos, que viene muy bien en este programa sacar a colación, es que si ese Parlamento estuviese formado por hombres libres y por hombres que, si acaso hubiesen perdido una parte de su libertad en favor del vínculo que les uniera con sus electores, pues tendrían que recordar perfectamente que la mayoría de sus electores lo que han intentado con esto ha sido no tanto que no pactar con Sánchez, sino que las políticas de Sánchez, más los perroflautas, más los comunistas, más los golpistas, no se lleven a cabo en el gobierno de España y por lo tanto generen ese desastre para la nación. Si ahí hubiese hombres libres en este momento, si imperase ya no el mandato imperativo del elector, sino simplemente el mandato representativo, el que hace pues que el diputado piense en la nación de alguna manera y tenga en cuenta obviamente a sus electores, estaremos muchísimo más cerca de este pacto que lo que tenemos ahora. Porque ahora, ¿qué va a ocurrir? Y lo acabáis de decir todos vosotros, pues que a la nación les importa una higa. Aquí lo único que van a hacer, como decía Lucio, es sacar a sus propios estrategas y empezar a hacer cuentas y numeritos y con la calculadora a ver qué me interesa más, si ser vicepresidente ahora con ese plus de los 50 escaños que tienes por estar gobernando, o si esperar un poquito y ser presidente más tarde, etcétera, etcétera. ¿A costa de qué? A costa de España, pero les da igual. Por lo tanto, o hay una presión muy grande, pero muy grande, o yo creo que el pacto PSOE Ciudadanos no se va a producir. Y por lo tanto, creo yo que por interés, no por otra cosa de Pedro Sánchez, pues va a intentar no acercarse demasiado al pacto con Podemos y con los nacionalistas. Pero si no le queda otro remedio, ya lo conocemos. Por supuesto, se aferrará a él después. Hay además una variable más que lo comentaba, de hecho, Roberto Centeno en alguno de los programas que hace con nosotros los miércoles, José Luis, y es que un personaje tan siniestro como Soros, del que ya hemos hablado en ocasiones, vino a España. Lo dijo Roberto Centeno en un programa, para hablar con los líderes de ambas formaciones, la formación del Partido Socialista y de Ciudadanos, para decir que se tenían que juntar sí o sí si daban los números, porque eso es lo que interesaba precisamente a todos los entes internacionales que nos están dejando dinerito para poder sobrevivir. Sí, sin lugar a dudas los inversores sí estarían muy contentos con ese pacto. Pero hay aquí un factor determinante, que es el presidente del gobierno.
Sánchez. Sánchez tiene en su carácter dos defectos predominantes, que son la soberbia y el narcisismo. Estos dos cualidades muy importantes en este hombre va a tratar de impedir con ellas todo tipo de pacto de gobierno. Va a intentar, como sea, gobernar en solitario con pactos individuales, hacer un pacto para la investidura y luego pactos individuales o pactos aislados para el resto. Eso es lo que va a intentar. Otra cosa es que luego le obliguen, porque no quieran pactar con él, a tener que aceptar gente de otros partidos en su gobierno. Pero vamos, yo lo que preveo es que él va a intentar con toda su fuerza gobernar en solitario y en minoría, que lo ha estado haciendo hasta ahora, y eso sí que va a ser mucho más perjudicial que si hace un pacto estable, puesto que ahí va a depender mucho de los nacionalistas, y tanto el PNV como los independentistas catalanes van a tratar de arrimar las cosas a su sardina, y eso no conviene para nada para el futuro de España. Pues tenemos que dejarlo aquí, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Lorenzo Abadía, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Demos Televisión. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias, Lucio Muñoz, también por habernos acompañado en este programa. Muchísimas gracias. Un placer y un honor, como siempre. Y cierro el círculo con José Luis Escobar. José Luis, gracias como siempre por habernos acompañado. Gracias a vosotros por invitarme. Nosotros cerramos aquí este programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y compártelo. Recuerda que puedes colaborar con Demos en este enlace de Patreon que tenemos aquí abajo. Y como siempre, me despido de ti hasta mañana. Volvemos a las 9, mañana, martes, con más criterios.